a comenzar con lo que es pues ya el tema número 38 de esta serie. La serie es El Mesías y su iglesia. Está un poquito fuerte, ¿no? Afuera, no sé. Los niños, es cierto. Tienen su clase los más chiquitos. Y bueno, este es el tema número 38 y yo les voy a pedir que tengan ahí listo sus escrituras ahí en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 38, que este es un pasaje es un pasaje muy conocido. Y la verdad de las cosas, hasta que no te metes a la escritura y le rascas y le rascas y le rascas, pues vas dándote cuenta de toda la riqueza, ¿no? Que llega a haber en algún momento. Cosas que a veces no se encuentra uno cuando le pasas por encimita nada más, ¿no? Así que este tema se llama Escogiendo lo necesario. Escogiendo lo necesario. Y esta enseñanza básicamente va dirigida a aquellos a los que aman al Señor, aquellos quienes desean honrarlo. ¿Okay? Entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil, ¿cierto? Pero hay, de repente, hay cosas muy específicas, de repente hay pasajes que son muy específicos y que van muy al corazón, ¿sí? En este caso, repito, de alguien muy en particular, como aquellos que aman al Señor. Y bueno, repito, el tema es escogiendo lo necesario. Y yo creo que vamos a estar de acuerdo todos que una de las cosas que más se nos complica es el hecho de mantener nuestras prioridades en el lugar debido, ¿no? ¿Cierto o no? O sea, el hecho de poder mantenernos enfocados. Ya tenemos nuestras prioridades y mantenernos enfocados ahí, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos luego alrededor y bueno, o sea, en el día a día, ¿para qué nos vamos a meter más, no? Ya ahora sí que cada día trae su propio afán, ¿no? Pero ya en el día a día de por sí, a veces nosotros podemos trazar, por ejemplo, como padres de familia, ¿verdad? Como esposos, como esposas, como padres podemos trazar una línea y decir, bueno, pues por aquí nos vamos a ir, pero de repente algo pasa y como que hay cosas que se tienen que ajustar, ¿cierto? El asunto es de que siempre vamos a estar ajustando cosas, pero las prioridades deben de mantenerse. ¿Sí me explico? O sea, las circunstancias no deben de determinar nuestras prioridades. Y eso es lo que hace una tremenda diferencia entre un creyente maduro y uno que no lo es aún. Entonces, pues repito, a todos se nos complica el hecho de mantenernos enfocados. Porque si hablamos acerca del trabajo, bueno, hay que trabajar, pero de repente nos podemos desenfocar y clavarnos en el trabajo, o hay que estudiar, por ejemplo, ¿no? Los quienes van a la escuela, pues hay que estudiar, pero a veces se desbalancean, o a veces nos desbalanceamos, y no es diferente cuando estamos sirviendo al Señor, ¿sí? No es diferente. Alguien dijo, pues con mucha sabiduría, que si no nos cuidamos de esto, si no nos cuidamos de mantener las prioridades en orden, que nos podemos ocupar tanto en la obra del Señor que nos podemos olvidar del Señor de la obra. Y es cierto, o sea, y yo creo que hoy en día más que nunca te das cuenta que hay mucho de esto, mucha de esta, quiero decir, de un activismo, pudiera decirlo así, mucha actividad, o sea, mucha actividad, ¿sí? Y hacemos esto, y escuchen, luego son cosas buenas, que se hacen cosas buenas, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero hay veces que viene un desenfoque,
y se pierden algunas cosas. Y ahorita de esto es algo de lo que vamos a estar viendo, porque son tantas áreas luego que tenemos en las manos que a veces, repito, llega a ser fácil desenfocarnos, ¿no? Si estamos sirviendo, si estamos en el trabajo, como sea, o sea, siempre, bueno, la vida, así es, y la vida es estresante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos directamente ya allá al pasaje, a Lucas capítulo 10, al versículo 38, y este pasaje que vamos a ver ahorita, pues trae a la superficie, pues una amistad muy bonita de Jesús, unos amigos del Señor Jesús. ¿Cuántos han oído de María y de Marta y de Lázaro? O sea, era una familia que yo no sé en qué momento se conocieron en algunas de las vueltas de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? No tengo idea, serían meras especulaciones. Pero es muy notorio que era una familia con la que él estaba muy cercano, que eran amigos, que era más allá de alguien que simplemente le servía de lo que tenía. Había una relación, digan conmigo, una relación. Y esto es muy importante también, que nosotros tengamos claro. O sea, el reino de Dios, y dentro del reino de Dios, esto se trata de relación. Estamos en relación ciertamente con el Padre, pero también estamos en relación los unos con los otros, ¿sí? O sea, una de las peores cosas que podemos pensar o que se llegan a dar es precisamente que luego se toma como que muy, muy individual, ¿no? O sea, todos entre Dios y yo, entre Dios y yo. Y sí es cierto, o sea, la responsabilidad directa es, bueno, para con Dios, pero eso se tiene que manifestar, esa relación que está para con el Señor, se tiene que manifestar hacia los demás. Es decir, esa relación vertical debe de traducirse en efectos horizontales. ¿Sí está claro eso? Entonces, repito, trae a flote esto, ¿verdad? Y yo creo que este es uno de lo que vemos aquí, uno de los cuadros que más dibuja o que más deja ver esa parte humana de Jesús, de lo que hallamos en el Nuevo Testamento. Porque es cuando abre el corazón con los amigos. ¿Sí? O sea, aquí ya no está junto, o ya no está delante de una inmensa multitud, está con gente que, bueno, está con discípulos de él, pero aparte está con amigos. O sea, obviamente María y Marta pues no andaban con él, no lo andaban siguiendo, pero eran amigos muy cercanos de él. Y fíjense cómo va diciendo, porque vamos a irnos deteniendo bastante y a tratar de meditar en algunos puntos que nos traigan más. Vamos a leer entre líneas, pues. ¿Está bien? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Fíjense bien, ¿eh? Aquí por alguna razón, pues no sé por qué Lucas no da el nombre de la aldea. Es muy claro que era Betania, ¿no? Sabemos que era Betania. Y Betania estaba muy cerca, estaba a una ladera de ahí de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, ¿verdad? Nos dice que la distancia que había entre Jerusalén, entre el centro pues, y Betania, se señala de 8 estadios. Eso es más o menos unos 3 kilómetros. O sea, era algo cerca. Uno podía ir y venir, y bueno, el caso es que era un lugar muy cerca. Y nosotros, fíjense que cuando encontramos que Jesús iba a Jerusalén, esto es lo que nos dice en dónde se quedaba. O sea, él como que no llegaba ahí, llegaba con María y Marta, o Marta y María, más bien dicho. De estas dos hermanas, Marta siempre se nombra en primer lugar. O en este caso se nombra en primer lugar, y no solamente aquí en Lucas
38 y 39, pero también allá les voy a soltar algunos versículos, nada más es en donde nos estamos apoyando. No necesitamos ir allá, si nos gusta anotar, para que lo tenga bien eslabonadito nada más. Pero también allá en Juan, en capítulo 11, versículos 19, en el capítulo 12, versículos 2 y 3 de Juan, también la mencionan a ella en primer lugar, ¿sí? Además nos dice que fue Marta quien recibió a Jesús en su casa, ahí en su hogar, esto es, el lugar en donde ella vivía. En otras palabras, la casa, ¿de quién era? De Marta, pero aquí no menciona a Lázaro, entonces no sabemos realmente, probablemente él era ya un hombre casado, ¿no? Se piensa que, bueno, algunos de los comentaristas dicen que ellos creen o que se cree, ¿verdad?, que hay información. Esto no es una doctrina, simplemente es importante, ¿verdad?, tener un poquito más de información, pero pues de que Marta era la mayor, entonces de alguna manera María estaba al cuidado de ella, y pues Lázaro, pues sí, era muy amado y era hermano, pero no vivía ahí. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Igual y sí vivía ahí, pero al menos en esta ocasión no se menciona a Lázaro, ¿ok? Entonces no sabemos si estaba ahí o no. Pero de acuerdo a las Escrituras, todo lo que nos muestran, podemos decir con mucha seguridad de que de las dos hermanas, de María y de Marta, Marta era quien tomaba la iniciativa, como que era bien movida. O sea, se ve que había en ella un espíritu de servicio y era muy movida y era entrona y era una mujer, escuchen bien, era una mujer de fe, porque luego se ejemplifica a Marta como que la afanada, ¿no? Y van a ver que no es así. O sea, es una mujer de fe. Ciertamente el Señor tuvo que tratar con ella algunas cosas, como tiene que tratarlo con nosotros, pero aquí de entrada dices, híjole, esto era la que tomaba la iniciativa de la familia. ¿Cómo la ven? Entonces, es típico, ¿verdad? En Juan, fíjense bien, esto no lo menciona aquí, también hay en Juan 11:20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. ¿Se acuerdan estos de cuando describe el pasaje de la muerte, ¿no? De su hermano, o sea, oyó que el Señor venía y salió, se encontró con él, ¿sí? Y María se quedó ahí, no sabemos. Marta, ¿alguien de aquí se llama Marta que tenga así segundo nombre? ¿No? Pero bueno, a las Martas, en arameo, o el nombre de Marta quiere decir dama, o así es como se dice. Fíjate, es un bonito nombre, ¿no? Dama. ¿Sí? El equivalente en griego sería Kiria. No está mal, ¿no? Como la producción de bebés está más o menos aquí, hay que consideren una Kiria. ¿Verdad? Entonces, fíjense, igual, no sé, esto es un comentario adicional, no es una doctrina, solamente les quiero poner algo de información extra. Pero hay comentaristas que han sugerido que Marta es aquella a la que el apóstol Juan se refiere como la señora elegida, ¿se acuerdan? En una de sus epístolas, que se estaba refiriendo a ella, ¿verdad? No es algo que se pueda comprobar, ni, repito, tampoco es algo trascendente, ¿no? El caso es que ella le recibió a él, digan conmigo, le recibió. Es decir, ella preparó, ella sabía que iba a ir el Señor, que iban a ir los discípulos. Porque siempre hacía eso el Señor, ¿se acuerdan? Iba a ir a algún lugar, iba gente, iba por delante. Entonces, no fue como que llegó de casualidad así, y aquí te traigo un montón de gente, ¿verdad? A ver qué haces. O sea, porque no, sabemos que el Señor es prudente. Luego así de que llega, ¿no? Gente, no, pues nada más llegamos a la mera hora de la comida, pero no te preocupes, nada más somos 25, ¿no? Entonces, no, o sea, el Señor le adelantó algo. Es notorio que ella ya sabía, ¿verdad?
No sabemos si Marta era casada o si era viuda, no lo sabemos, pero era la casa de Marta. O sea, el énfasis es ese. ¿Ya quedó más o menos claro? Vámonos al versículo 39. Dice, esta, o sea, Marta, tenía una hermana que se llamaba María. ¿Sí? Tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose, o sea, María sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y hasta aquí todo el cuadro que está describiendo es pura paz, ¿verdad? Así, ahora sí que una serenidad, una tranquilidad, una escena relax. Ay, pues yo me imagino, ¿no? El saludo, llegan, ¿cómo estás, Jesús? Pásale, ¿verdad? Y entran y se acomodan por ahí, y María, ¡zas!, a los pies del Señor, ¿sí? Y todo estaba bien aquí, había, hasta este momento, todo era cordialidad, ¿verdad? Y la bienvenida que se le había dado al Señor. Ahora, pues ya María aquí ya estaba, repito, poniendo atención, ¿verdad? A lo que el Señor estaba diciendo. Dice, allá a sus pies, esos mismos pies que después ungió, ¿sí? Dice que María, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía ella? ¿Qué hacía? Oía su palabra, o sea, ponía atención a lo que el Señor le estaba diciendo. Y literalmente esa expresión quiere decir la que habiéndose sentado a los pies de Jesús estaba escuchando su palabra. Esa es una mejor traducción todavía. ¿Sí? La que habiéndose sentado a los pies de Jesús estaba escuchando su palabra. Ahora ella aquí ya está aquí sentada, está escuchando lo que el Señor decía con mucha atención, así como lo están poniendo ustedes. ¿Cuántos están poniendo atención? ¿Cuántos están durmiendo? No, yo ya torcía 2 o 3. Pero estaba poniendo atención, ¿verdad? Y mis amados, yo les tengo que decir que no hay nada tan importante para nuestra vida como escucharlo a Él, como escuchar lo que Él nos dice, ¿sí? O sea, no solamente escuchar sus palabras porque nos infunden aliento, porque nos dan vida, pero también nos revela su voluntad. ¿Sí me explico? O sea, debemos de tener en claro esto. Él nos habla y nos revela su voluntad y nos revela también por medio de su palabra, pues acerca de Él mismo. Es una autorrevelación de Él, ¿sí? O sea, lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él, Él lo da, Él lo suelta, lo da en su palabra. Por eso es muy importante escuchar su palabra. Por eso es muy importante ir a su palabra. O sea, no es nada más, ay, bueno, la estoy escuchando. O sea, entendemos que escuchar no se refiere única y exclusivamente al sentido del oído, porque yo puedo estar leyendo, ¿cierto? Puedo estar leyendo y estar escuchando. Por eso a mí me preocupa mucho cuando alguien que se dice cristiano y sobre todo que tiene muchos años y dice que no escucha a Dios. Porque la palabra nos enseña, dice que mis ovejas oyen mi voz. Y esta es una figura muy bonita que nosotros debemos, o sea, de entender. Es decir, las ovejas del Señor distinguen la voz de su pastor de cualquier otro pastor, de cualquier otro. Voy a hacer un paréntesis, porque esto es lo que hacían, fíjense. Cuando los pastores llevaban a los rebaños, luego en las noches los juntaban, porque luego o sea, no era así el corralito, y no era así como las tienen ahí en Australia, ¿no? Que todo verde, sueltan el montón de borregas y 2, 3 perros correteándolas y después ya las regresan y las tienen ahí. No, salían al desierto, tenían que salir a buscar pastos verdes, tenían que salir a buscar agua y a veces tomaban días en lo que hacían toda esa travesía, ¿sí? Más cuando era un tiempo de sequía. Entonces luego se juntaban pastores, se juntaban rebaños y pues tenían que juntar a todas las borregas, ¿verdad? Las juntaban y después para sacarlas, porque no eran corralitos así todos bonitos con su
¿no? Luego llegaban a hacer incluso cuevas, y en esas cuevas agarraban y ponían palos, ponían arbustos con espinas y cerraban para que no se salieran, pero también para que nadie se metiera. ¿Sí? Dejaban una pequeña abertura para ellos, alguno de los pastores, poderse meter, pero a la hora de ya de salir, abrían la puerta y empezaban así como que por turnos, ¿no? Y empezaban los pastores a hablar, y le hablaban a las ovejas, y las ovejas lo seguían, porque conocían su voz. Entonces, como hijos de Dios, esto es una lección muy importante, es cierto, venir a los pies del Señor, pero tenemos que reconocer su voz, tenemos que escuchar su voz, tenemos que distinguir su voz de todas las demás voces que vienen a nuestra vida. O sea, eso es esencial, mis amados, ¿eh? O sea, el hecho de decir, híjole, es que Dios me dio una palabra, Dios habló a mi corazón con esto. Sí, y yo entiendo que a veces cuando vamos empezando se puede dificultar un poco, pero la verdad es que después de un tiempo no hay excusas. Sí. Entonces, bueno, el caso es que ella se sentó a los pies del Señor, y es muy probable que antes de que ella se haya sentado ahí con el Señor, pues haya estado ayudando a su hermana en toda la preparación de la cena, ¿verdad? En la preparación de, no sé, también en dónde se iban a quedar, en fin, era bastante lo que había que hacer. Y esa expresión de que se había sentado a los pies de Jesús tiene un doble significado. Primero, pues es el literal, ¿no? O sea, es un asiento más bajo. Yo les recuerdo que no eran sillas normales como las que nosotros usamos, como las usaban o como las usan aún allá, sino luego son cojines, ¿sí? Las mesas donde se sentaban a comer no es así como la pintan, la de esta de Da Vinci, ¿no? La de La Última Cena, una mesota así, no se usaba eso, sino que eran mesitas chaparritas, ¿sí? Y se recargaban en el piso en cojines, se sentaban, o sea, quedaban medios acostados. Entonces lo que indica es de que él estaba así acostado, y a lo mejor ella de este lado, o sea, no de frente acá, pero en un nivel más bajo, ¿okay? Ese es el primer significado, o eso es la parte literal, pero lo que indica también es la actitud de un discípulo respecto al maestro, ¿sí? La actitud de un discípulo con respecto a su maestro. Esto, lo que nos está hablando, es una relación de un maestro-estudiante, y eso es lo que ella hizo. Se ubicó de volada con el maestro, ¿sí? Nosotros vemos que otros pasajes de la Escritura nos enseñan de esta expresión, como por ejemplo, acerca de Pablo, dice que él creció a los pies de Gamaliel, ¿ok? O sea, era un rabino, era un maestro, era una de las escuelas más importantes, la de Gamaliel. Y habían un par de maestros importantes, pero Gamaliel era de lo más reconocido. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Porque ya casi estoy terminando, ¿eh? Versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba. O sea, vean la escena. Tranquilidad. Llega Jesús, ay, qué bueno que llegaste, pásala, bienvenido, ¿no quieres una agüita? Órale, pues, una de Jamaica. Sí, ¿verdad? ¿Saben que eso se utiliza por aquel lado? ¿Cierto, Marvel? ¿No? O sea, de agua de Jamaica con limón es algo que es algo muy refrescante, que se utiliza por aquellos rumbos. Entonces, ¿quieres una agüita de Jamaica? No, pues échame la verdad, así con bastante hielito, sí, acá medio frappé, órale pues, ¿verdad? No sé, llegaron, pues la bienvenida, pero fíjense que ya cuando se acomoda él, que se acomodan los demás discípulos y todo, María, tomó parte ahí, pero Marta no estaba ahí. Dice que Marta se preocupaba. Este verbo de que se preocupaba, o el verbo ahí preocupar, se traduce como que estaba distraída, ¿sí? Se traduce como jalar o arrastrar en todas direcciones. Ponga atención en esa definición porque ahorita lo voy a desempaquetar un poquito más adelante, ¿sí? O sea, que jala para todas direcciones, pero está hablando de una distracción. Y a veces eso nos pasa cuando tenemos muchas cosas en el plato. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, luego
nos desenfocamos, nos distraemos, esas cosas nos empiezan a jalar para lados que no debemos de andar. El caso es que dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, digan conmigo, muchos quehaceres. Téngalo ahí presente eso también, porque más adelante el Señor hace un contraste muy importante, pero muchos quehaceres, ¿sí? Dice, y acercándose, dijo, escuchen bien, le pegó una regañada ahí, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, ¿no te importa? Sí, o sea, ¿y a mí dónde me dejas? ¿Sí? ¿No te da cuidado? Dice, dile, fíjate, y aquí ya dándole órdenes, ¿no? Al Señor. Dice, dile, pues, ese pues es importante, dile pues que me ayude. Y miren, esta bien puede ser una tentación de orar aún para orar con una actitud. Es una tentación para algunos que podemos tener esto cuando vemos que hay gente que no está respondiendo en áreas de servicio. Por ejemplo, ¿puedo poner el dedo en la llaga? Pero luego hablamos vemos esto, ¿no? Y decimos, a ver, el aseo. ¿Y cuántos estuvieron en este equipo? Y varios se apuntan y llegaron uno o dos. ¿A poco luego no es así como que que desespera y hasta genera una molestia, ¿sí o no? Díganme contéstenme los que sí vienen, ¿a poco no, Morena? ¿Verdad que sí? O sea que dices, llegas y son 8,000 en el equipo y llegaron 2 nada más, ¿no? Y uno puede sentirse tentado a decir, ay Señor, pues ¿qué les hacemos a estos, verdad? ¿Les echamos polvo pica pica en la espalda o qué, verdad? Para que se muevan, para que haya acción. Pero esta es una tentación, escuchen bien. Sí, esta es una tentación. De orar, de pensar, de incluso molestarse con los otros, hasta molestarse con Dios, así como que, Señor, pues ¿qué no estás viendo? Que eso fue lo que le dijo en esencia. Aquí ya la escena ya cambió de tranquilidad a irritabilidad. O sea, aquí ya el asunto ya cambió. Y bueno, uno pudiera decir, bueno, pues pobre mujer, ¿no? Pobre Marta, ahí la dejaron con todo el trabajal, ¿me explico? O sea, uno bien pudiera decir eso, pero, o sea, si lo tenemos que trasladar o si me permiten trasladar esa idea a algo más contemporáneo, ¿verdad? Pues ¿cuál sería el resultado de esto? O sea, ¿cómo lo podríamos traducir? Porque aquí se ve que la mente de Marta empieza a jalar en todas direcciones. ¿Sí ven? O sea, preocupada, que jala. Aquí como que ya está preocupada, ya empieza a jalar en todas direcciones y así, pues y cómo hay tantas cosas, hay tantos detalles que cuidar, porque hay tantas cosas que tengo que elaborar, hay que hacer los panes, los postres, ¿verdad? ¿Cómo se van a sentar los invitados? ¿Cómo se van a poner? ¿Cómo se van a acomodar? Y todavía el chivo, el cabrito que ando haciendo ahí, todavía se ve que está medio crudo, ¿verdad? Y luego, ese Pedro es medio chiquión, ¿verdad? Y no sé, pero habían muchos detalles, ¿sí me explico? Y ya, ¿y cómo está? Y tienen el agua suficiente, tienen el vino en la mesa, está todo bien, ¿cómo estará? O sea, tenían muchos detalles, ¿sí? Y todo esto era para servirle al Señor y para servirle a sus acompañantes. Aquí no los menciona a ellos, pero es claro que estaba con ellos. La razón que lo menciona a él solo es, o sea, lo que lo enfatiza, eso es de que él va al frente del grupo, ¿sí? Pero, fíjense, o sea, aquí ya vino ella vino así como que de repente, ¿no? Ahí con él y esa pregunta que le hizo, oye, estás dejando mi hermana, ¿verdad? Que se quede aquí, yo le estoy dando durísimo allá y ella no está haciendo nada, ¿verdad? Dile, ándale, que se levante y que me ayude.
Y, y María, ya le dije, y luego ni siquiera terminó de preparar, ¿verdad? Las tortillas de harina porque pues, son como unos panes, pues, ¿no? Así, no las terminó, ¿sí? La verdura, mira nomás qué gruesa la dejaste, María, pero vienes y te sientas y tú bien a gusto, ¿verdad? Aquí estás bien relax con el Señor. ¿Y yo qué? ¿Dónde me dejas? ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, se transformó toda esa escena ahí. Y escuchen bien, Marta, el tono en el que lo está diciendo esto, se notó que estaba enojada. O sea, sí hubo una explosión ahí. Sí se sentía exasperada y se sentía que ella tenía la razón para estar completamente irritada. ¿Se han sentido alguna vez así? Tengo derecho y me puedo enojar y hasta le puedo reclamar al Señor. Tengo el justo derecho. A veces así nos sentimos. No es así, pero a veces así nos sentimos, ¿sí? Entonces, el asunto es de que en su explosión no solamente criticó a María por no hacer nada, pero también a Jesús por permitírselo. ¿Sí lo ven? Como hay veces, pues nos ganan, aunque amemos al Señor, porque Marta amaba al Señor. ¿Sí? El asunto es de que yo no sé si ustedes notan ahí, tanto en este pasaje que vamos nosotros viendo, como mencioné el otro de Juan, cuando ella salió a ver a Jesús, que su hermano estaba ahí, que salió a encontrarse con él, y después le hizo otro reclamo al Señor. Si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Y después el Señor le ministra, pero a lo que voy, pónganme atención en esto que voy a decir, porque aquí es obvio que había una relación cercana, es obvio, pero escuchen bien, había algo que luego que se conoce como familiaridad. Y hay veces esa familiaridad hace que nos pasemos de la raya. Eso es muy común. Y eso lo podemos experimentar, o sea, como papás lo podemos experimentar, ¿no? Los que tenemos ya hijos más grandes, que de repente es así como que, pues sí, que no hay confianza, sí, todo, pero soy tu papá. ¿Sí me explico? Sí, somos buenos amigos, pero a mí no me puedes venir a hablar como a uno de tus cuates, porque soy tu papá. No sé si me doy a entender. O sea, no me puedes tratar como tratas y no estoy diciendo, ay, me tienes algo especial. No, o sea, aquí me estoy yendo a una relación muy, muy básica que es padres e hijos. Y a veces los hijos tratamos con mucha familiaridad a nuestros padres, ¿sí? O a veces incluso, ya hablando como pastores, a veces también yo estoy a favor de que exista una confianza. Ustedes me conocen, y yo soy de esa línea, pero debemos de siempre de cuidar de que no se vaya, que no se salga del lugar, porque entonces ya no es sano. No sé si me explico. Y eso es tanto de un lado como para el otro, o sea, porque también luego, a veces desde acá, o sea, así luego como pastor, luego a veces uno puede abusar de esa familiaridad. ¿Sí me explico? Puede ir más allá y llegar a ser incluso abusivo. ¿Están aquí? El asunto es de que cuando esto se da, luego los límites del respeto, ahí están a veces que casi no se nota. Entonces tienen que estar bien marcados, tienen que estar bien delimitados, siempre en amor, en respeto. O sea, yo no estoy hablando de la cosa acá de ser todos lúgubres, ¿no? O sea, sino simplemente y tampoco estoy hablando de poner distancias, o sea, no sé si me estoy explicando. Simplemente estoy diciendo que en relaciones que tenemos muy cercanas, podemos incurrir en faltas de respeto y que nosotros no lo vemos mal,
porque es mi compa, o porque es mi amiguis, o porque es mi papá, o porque es mi mamá, o porque es lo que sea. No sé si me explico. Debe de haber o sea, que quede que nos lo tengamos muy claro, porque aquí el Señor los amaba. O sea, repito por enésima vez, había una relación muy estrecha, pero nosotros nunca vemos que el Señor se haya pasado de la raya con ella. Y nosotros la vemos a ella al menos en un par de ocasiones que se pasó de la raya. Y ni qué decir de Pedro, ¿cierto? Por esa familiaridad. Entonces Marta se preocupaba, dijimos, con muchos quehaceres, ¿cierto? O sea, literalmente es, Marta se distraía por lo mucho que tenía que hacer. Fíjate. Entonces, bueno, ya cuando se le acercó y ya vimos toda esta parte, ¿sí? O sea, que dejó a la hermana mayor sola, etcétera. Entonces, fíjense, después dice, dile pues, ¿sí? Dile pues que me ayude. Ese dile pues implica que Marta creía, repito, que tenía todo el derecho para hablarle así a Jesús. Fíjense. Yo creo que, ¿ustedes qué piensan que debió de ocurrir ahí? ¿Que se dirigiera con Jesús? ¿O que a lo mejor si necesitaba ayuda en algo, que le hablara a su hermana y le dijera, María, tengo que verte tantito, ¿puedes venir tantito, por favor? ¿Ustedes cómo ven? Porque luego somos muy buenos para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Y a veces es porque familiaridad. No medimos. Pero fue una falta de respeto. Y vean los versículos 41 y 42. Les digo, esta es una clase muy cortita. Pero todavía no termino. Pero es corta. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿y a mí qué me vienes a decir? ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué te pasa? Ubícate. ¿Así le dijo? Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas cosas? Acuérdense que tenía muchos quehaceres, pero dice, estás turbada con muchas cosas, dice, y aquí es donde viene el contraste, pero solo una cosa es necesaria. Entonces nos metía con muchas cosas, pero es necesaria una. Todo lo demás, en otras palabras, le está diciendo, todo lo demás no es necesario. O sea, tranquila, te estás perdiendo de esto por andar con otras cosas. Solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte. Ella escogió lo necesario, por eso se llama así el tema. Habían cosas que hacer, pero escogió lo necesario, ¿sí? La buena parte, dice, la cual no le será quitada. Y esta expresión, o sea, como lo está haciendo de Marta, Marta, por un lado está revelando una desaprobación, O sea, sí le está llamando la atención, pero escuchen, con mucho afecto. O sea, sí le está llamando la atención, o sea, es Marta, Marta, ¿verdad? Y está mostrando una preocupación, porque ¿en dónde es que estaba ella turbada? Pues en sus pensamientos, era una parte del alma, ¿ok? Y el Señor le ministró, le dice, hey, tranquila. Sí, y ves ahí cómo el Señor se preocupa por ella. Se preocupa tanto por lo interno como por lo externo. ¿Sí sabían eso, no? Que a Dios le interesa cómo estamos por dentro y le interesa cómo estamos por fuera. Y Él lo sabe, además. ¿Sí? Entonces, esto era muy claro, ¿verdad? Por aquí la manera que se veía, que hablaba y que actuaba. O sea, de que estaba toda turbada. Ya me la imagino, ¿verdad? Que haber estado ahí y pasaba, ¿verdad? Y se regresaba y luego andaba para allá y luego le pegaba un grito, ¿verdad? Aquella, agárrenme a la gallina aquella. Ay, no sé, ¿verdad? O tráiganme esto, fulanito, el agua, ¿qué pasó? ¿Dónde está la vasija? Ya se me acabó aquí. Ándale, perenganita, ¿verdad? Mira, ya te estoy ganando.
Los trastes hay que lavarlos porque están acá los muchachos y hay que llevarles y vayan poniendo la mesa, pues han de traer hambre, vienen en el... ¿Sí me explico? ¿Usted sí conoce a alguien así? No levanten la mano, pero de repente así como que, hey, el Señor le dice, estás tranquila. O sea, aquí estoy, pues, ¿no? Y fíjense, son muchas cosas y es como si el Señor le estuviera diciendo, no te preocupes, o sea, no es necesario hacer una comida tan elaborada. O sea, no tienes que hacer todo eso. O sea, me complace estar con ustedes. Entonces no es necesario que hagas algo tan elaborado. Ahora, eso no quiere decir de que, ay, bueno, entonces no hagamos nada. O sea, no se debe de interpretar como, pues vamos todos a sentarnos, ¿verdad? Y todos tranquilitos y no pasa nada, porque escúchenme bien, no es así, ¿sí? Ministerio de silla, nomás no, ¿ok? Ese no es un buen ministerio, el ministerio de la silla. ¿Sí? El ministerio de cristianos cadochos, ¿ah? O sea, de cada 8 días, pues, ¿no? O sea, no es por ahí. Debe de haber otra actitud, pero siempre, precisamente empezamos hablando acerca de las prioridades, de qué es lo que se tiene que hacer. Siempre van a haber muchas cosas que hacer. Y siempre, después de como lo hicimos, alguien puede llegar y decir, pudo haber quedado mejor. Y dices, sí es cierto, pero tenemos que ir tranquilos, ¿ok? Entonces dice, una cosa solamente es lo que es realmente necesario. Y algunos han interpretado esto como si significara, como que con un plato basta. O sea, como que el Señor le hubiera dicho, no tienes que hacer 2 o 3 platillos, con uno basta. No necesariamente es así. Les dije que íbamos a leer un poco entre líneas, ¿no? Pero lo que sigue de inmediato, eso sí favorece a una interpretación más adecuada, ¿verdad? En cuanto a saber que la única cosa necesaria, que es lo que María eligió, es decir, oír sus palabras, oírlo a Él. Ella eligió estar con Él. Pudo haber trabajado antes. Y a lo mejor no era el momento para andar afanado y turbado haciendo otras cosas, sino de sentarse con el Señor, a escucharlo un rato. Porque escuchen bien, aún en esa familiaridad, o sea, Marta se le estaban yendo las cabras al monte, ¿eh? Porque también es una falta de respeto, imagínate, que tú llegas de invitado a una casa y te dejan ahí y se salen a hacer otras cosas y tú te quedas ahí solo. Esa es una falta de respeto también. O sea, ese no es... Y dices, no, pero pues tengo mucha confianza. Y dices, bueno, es que a lo mejor ya deberías de tenerlo listo. Más bien, ¿no? Porque ella ya sabía que venía. ¿Cómo la ven? Entonces esto también nos deja ver que hay cosas que nosotros debemos de anticipar, o sea, no de que no debemos de hacer nada, simplemente María pudo discernir algo, avancé en lo que se le tenía que avanzar, ya las cosas están prácticamente listas, ¿verdad? Ahorita él está hablando, es el tiempo de escucharlo, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Esa es una lección importante. Cuando Él está hablando, nosotros, que se pare el mundo. ¿Sí me explico? Cuando estamos teniendo tiempos con Él, que no haya interrupciones. Por eso es bueno que tengamos espacios. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo cuando hay niños pequeños en casa, pues tienes que andar ahí, un ojo al gato, el otro al garabato y el otro al otro chamaco, ¿verdad? Para los que tienen 3 ojos o 4 ojos, como algunos tenemos, todavía nos queda uno libre por ahí. Pero el asunto es de que cuando apartamos esos tiempos para hablar, para estar con el Señor,
hagámoslo para eso y no atendamos otra cosa, a no ser de que sea una emergencia. No sé si me doy a entender. Pero es importante, eso es muy, muy, muy importante, porque nuestro Señor valora ciertamente nuestro afecto por encima de nuestro servicio. Escuchen bien. ¿Sí notaron lo que dije? Que Él valora nuestro afecto por encima de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque nuestro servicio a Él, ¿de dónde debe de nacer? De nuestro amor y de nuestro afecto, pero escuchen también, de una instrucción de Él. Porque este es uno de los problemas en los que la iglesia a nivel general entra. Y voy a decir algo muy feo, pero luego dentro de la iglesia en general hay mucha carne, hay mucho brazo de hombre, hay mucha mano de hombre metida en el ministerio. Como dije en un principio, cosas que se hacen cosas buenas, pero cosas que el Señor no les mandó a hacer. Simplemente asumieron que eso se tenía que hacer. Y entraron en un ritmo que no les da tiempo para estar con el Señor. No sé si me doy a entender con eso. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Y bueno, aquí cada congregación, bueno, no puedo decir que es soberana porque pues el que gobierna es el Señor y de eso se trata. ¿Sí me explico? Y por ejemplo, cada casa de oración debe de ser diferente. O sea, cada congregación y ya fuera de casa de oración también debe de tener o sea, es que no son franquicias, hermanos. ¿Sí? O sea, uno va a un Oxxo y todos los Oxxos son iguales. O a un 7-Eleven o a un lo que vayas. Cualquier cosa que es así franquicia, tú ya sabes qué es lo que te vas a encontrar. A lo mejor la distribución es un poco diferente, pero ya sabes que te vas a encontrar los mismos colores, las mismas formas, hasta te van a decir lo mismo. El mismo, ¿cierto o no? Pero en la iglesia no es así. No, nada que ver. ¿Cierto? O sea, el Señor va dando dirección. Y para que podamos captar la dirección del Señor, necesitamos estar a sus pies para escuchar sus palabras. Y de ahí viene la dirección. Y de ahí viene y te dice, muévete en este sentido, dale para allá. Y tú te quedas así y dices, bueno, pues voy a ver, Señor, pero sí, ya, te confirmó y tú avanzas. Y a lo mejor van a haber muchas voces. ¿Sí? Pueden haber muchas voces y decir, no, se debería hacer esto, mejor ¿por qué no se hace aquello? No estamos haciendo esto, deberíamos de hacer aquello otro. ¿Sí me explico? Y el asunto es de que debemos de escuchar la voz de nuestro pastor, Jesús, y que Él nos vaya guiando, tanto en lo personal. ¿Cuántos tienen ese anhelo? ¿Sí? Porque una pregunta, ¿puede haber algo que sea más grande, algo que tenga más valor que estar en una devoción, con nuestro corazón inclinado al Señor, una vida de adoración, una vida de revelación también, de que vamos a las Escrituras y nos sentamos a hablar con Dios y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, de repente como que te abre una ventana, ¿no? O como que te llega en algún pasaje y estás así batallando y agarra y llega y te entrega así como que una llavecita, ¿no? Dices, uy, pero esto te abrió, ya entendí esto, y como que ¡ding! ¿Cierto? Y como que eso te abre a todo otro mundo, ¿no? Otras cosas, pues. Y estar creciendo en eso, dices, ¿habrá algo mejor que yo? En nuestro diario vivir, en nuestro caminar, porque eso lo necesitamos todos los días, mis amados. Yo no sé ustedes, pero yo cuando no tengo eso, yo siento el efecto, siento el golpe en mi carne inmediatamente. Cuando yo no tengo eso, yo siento la influencia de mi carne inmediatamente. ¿Sí? Pérdida de interés, o sea, viene desgano.
Y bueno, a veces viene cansancio, pues digo, tampoco, digo, no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después, ¿no? Pues sí se cansa uno, aunque la gracia de Dios ahí está y todo, pero no me estoy refiriendo a eso, sino a cuando bajamos la guardia, ¿sí? Cuando no nos vamos a sus pies y que nos afanamos en otras cosas, que escuchen bien, incluso pueden ser del servicio, que tienen que ver con el servicio, pero descuidamos estar a sus pies cuando no escogemos lo que es necesario, tenemos problemas. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Ya nos vamos apuntando para el final? ¿Ok? Y fíjense que Marta, después de esto, ella aprendió la lección, ¿sí? Repito, ella, aquí no se trata ahora sí que de echarle leña, ¿no? A la pobre Marta, como normalmente se toma ese pasaje y tomarla como un mal ejemplo. El Señor no lo hizo de esa manera. Simplemente la ubicó como viene y nos ubica a cada uno de nosotros cuando nos desenfocamos. Porque ¿cuánto nos desenfocamos? ¿Sí? Fíjense, por eso ya en otros pasajes más adelante, ella sale a su encuentro y habla con él y por eso puede decir, ¿verdad? Cuando estaba ahí, por ejemplo, después con Lázaro, dice, ay Señor, ¿verdad? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice, escuchen bien, o sea, eso como que lleva un tinte como que de reclamo, pero no sé, como que me da la impresión que era una mujer muy aprensiva. Pero escuchen bien cómo remató. O sea, no fue y dijo, ahora sí que, pues ya le hubieras hecho esto, ¿no? Sino fíjense, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, una confianza de que, o sea, ella tenía su confianza puesta en él. Y ya más adelantito le dice el Señor, sí, tu hermano va a resucitar así. Y bueno, le dice, sí, yo sé que en la resurrección, pero más adelante, ella hace una confesión bien impresionante. Dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Esto está en Juan 11:27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Pues afanada, pero tenía revelación, ¿eh? No sé si lo alcanzan a ver. Ahora, esta revelación, tener en claridad este asunto, ¿sí? De yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo, ¿en dónde la tuvo? Estando a los pies de Jesús. Entonces corrigió, porque este evento es posterior a lo que estábamos estudiando ahorita. Entonces, vámonos ya para el final, porque, bueno, solo una cosa, dice, es necesario. Yo aquí, miren, sí quiero decir, Marta no necesariamente había elegido algo errado, ¿verdad? En lugar de lo recto, sino que fue algo incidental realmente, ¿sí? Fue algo incidental. Y vemos nosotros aquí ya este aspecto del Mesías, algo muy importante, que él no venía buscando que le sirvieran. ¿Lo alcanzan a ver? Él no venía buscando que le sirvieran. Ah, no, sí, tráete. No, y tráete otras 2 o 3 salsas de esas ricas. Y así, y luego ahí le dice a Marisol que te manda una bien enchilosa, ¿verdad? Y así, ¿no? Y luego le buscas por acá y no, o sea, él llegó tranquilo, recibieron. O sea, él no iba buscando que le sirvieran la mesa. De hecho, él llegó para poner mesa, ¿sí? Y ahí es en donde nosotros vemos, como dice el Salmo 23, dice, aderezas mesa delante de mí. O sea, pones mesa delante de mí. Tú vienes, Señor. O sea, escuchen esto. Cuando nosotros vamos a los pies del Señor, es porque Él está poniendo una mesa delante de nosotros para que nos alimentemos. ¿Sí? O sea, Él llega y dice, bueno, que el Hijo del Hombre
vino para servir, o sea que Él vino para servir, no para ser servido. Y cuando Él viene y ahora sí que saca el pan, ¿verdad? Y pone la mesa, no nos avienta y te dice, ay, cacha, ahí tengo una torta. O sea, aderezas mesa delante de mí. Y esto de la expresión de aderezar mesa, no quiere decir de embarrar la mesa de aderezo, ¿sí? Quiere decir de poner todas las cosas que son ricas, que son necesarias para la comida, ¿sí? O sea, algo más allá, o sea, está hablando de un banquete. O sea, no está hablando nada más de pan y agua, está hablando de algo más rico, de algo más elaborado que Él hace, pero que no podemos disfrutar si no escogemos lo necesario, que es estar a sus pies. Aderezas mesa delante de mí. Oye, pues Él llega y qué comida nos da. Esa es la buena parte, la cual no nos será quitada. Otras cosas se nos van a quitar, otras cosas las dejaremos de tener. Miren, ministerio, vamos a dejar de tener ministerio aquí en la tierra, pero delante de Él estaremos siempre. ¿Cuántos dicen, yo voy para allá? ¿Sí? Ya para finalizar, nada más me queda este comentario y 17 conclusiones. Pero un comentarista dice lo siguiente de este pasaje. Aunque el maestro, pongan atención, aunque el maestro aprecia todo aquello que emprendemos por su causa, él sabe que nuestra primera necesidad es que nos sentemos a sus pies y aprendamos su voluntad. Luego, en nuestras tareas tendremos serenidad, paz y bondad. Y al final nuestro servicio alcanzará la perfección del de María, cuando en una escena posterior ella derrama sobre los pies de Jesús el ungüento, el perfume del cual sigue llenando el mundo. Qué grueso se me hizo eso. Porque es de esa María que se sentó a sus pies, también de la que seguimos cantando. Perfume a tus pies. ¿Sí? O sea, y se siguió diciendo. Y aunque hubo quien criticó y todo, ella, ¿sí me explico? Fue creciendo en su servicio, fue creciendo en su devoción, fue creciendo en su amor, pero eso solamente es al estar, mis amados, a sus pies. Así que, miren, hay muchas cosas ya final que hacer en cuanto al servicio, pero sí debemos de tener mucho cuidado de no distraernos con eso, porque uno se distrae fácilmente, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado de no distraernos, porque podemos estar amando al Señor. Yo les dije que esta enseñanza iba dirigida a aquellos que aman al Señor, que quieren servirle, ¿sí? Y podemos estar amando al Señor y estar teniendo siempre vivir con un deseo de agradarlo, como lo hizo Marta. Pero nos podemos distraer con un montón de cosas que hacer y dejar de prestarle atención a Él. Que no nos pase eso, ¿sí? Que no nos pase eso. Entonces, hasta aquí concluimos con el tema del día de hoy.